Busque el capítulo 1 de Efesios. Hoy vamos a hablar del orgullo. Cómo el orgullo pone de manifiesto nuestra depravación y cómo el orgullo precede a la destrucción. Espero que así podamos entender que el orgullo es algo horrible y que busquemos más bien ser humildes. El problema es que mucha gente no entiende la genuina y bíblica humildad. Creen que humildad es tener un complejo de inferioridad y pensar que no son nadie. Mi amigo, eso no es cierto. Usted es alguien que necesita desarrollar el potencial que Dios le ha dado. Necesita entender lo que Dios dice acerca de usted. Necesita saber quién es usted en Cristo. Bien, veamos Efesios 1 desde el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La clave para vivir victoriosamente la vida cristiana es el descubrir quiénes somos en Cristo. Muchos cristianos nunca lo descubren. Son como un hombre que tenía un problema de identidad. No sabía quién era y estaba demasiado cansado para averiguarlo. Sabía que la Biblia tiene muchas porciones que tienen que ver con el comportamiento. Por ejemplo, Efesios 6 nos dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios y prepararnos para la batalla. O el capítulo 12 de Romanos, que nos dice las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. O el capítulo 5 de Mateo, con las bienaventuranzas que nos dicen cómo vivir y actuar. Pero quiero que entienda bien lo siguiente acerca del cristianismo. No es una modificación de comportamiento, aunque muchos piensan que sí. Dios no modifica nuestro comportamiento para poder cambiarnos. Dios nos cambia para que modifiquemos nuestro comportamiento. Recuerde que el pecado es un trabajo interno. El gusano no hace un hueco en una manzana para entrar, sino para salir, porque él nació dentro de la manzana. Lo mismo es con el pecado. El pecado sale del corazón del hombre. Por eso Dios trabaja primero en el corazón del hombre. Usted no purifica el agua pintando de blanco el filtro, así como no puede purificar su vida con modificaciones externas. Hacerlo así es estar practicando el legalismo, y eso es mortal. En Efesios 1, Pablo nos dice quiénes somos, y esto es primordial entenderlo. En los capítulos 2 y 3 nos dice cómo es que llegamos a ser lo que somos en Cristo. Y en los capítulos del 4 al 6 nos dice cómo vivir porque estamos en Cristo. Y siempre es así el método de Pablo. Primero da una porción doctrinal, lo que somos y cómo llegamos a serlo. Segundo, cómo vivir de acuerdo a lo que somos. Primero trata con el ser y luego con el hacer. Ahora, si usted comienza con el hacer en vez del ser, si usted no entiende lo doctrinal y sencillamente comienza en lo práctico, será un legalista. Y se sentirá frustrado porque estará viviendo en contra de una identidad que no tiene ni en su mente ni en su corazón. Jesús dijo que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres. O sea, es la verdad la que nos libera. Y la verdad es lo que Dios dice. Y la máxima verdad está encarnada en el Señor Jesucristo. Escúcheme. La verdad no puede liberarle hasta que la conozca. No importa cuán verdadera sea la verdad,
no importa cuán maravillosas verdades hay en la Biblia, no habrá ninguna libertad hasta que usted conozca esas verdades. Usted debe conocer lo doctrinal antes que pueda llevarlo a la práctica. A los bebés elefantes, desde que son pequeñitos, les ponen una cadena en la pata de atrás, y esa cadena está asegurada en una estaca clavada profundamente en el suelo. El elefantito trata de liberarse de esa cadena y no puede. Lo trata infinidad de veces, pero la estaca que sostiene la cadena está bien segura en el suelo. Y con el paso del tiempo, el elefante sabe que no podrá zafarse de esa cadena. Y en los circos, usted ve a esos enormes elefantes sujetos por una cadena asegurada en una estaca que apenas está enterrada 15 centímetros en el suelo. El elefante con su tremenda fuerza podrá romper esa estaca como si fuera un palillo de dientes y liberarse, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque en su mente recuerda que en el pasado trató miles y miles de veces de romper esa estaca, pero no pudo hacerlo. Así que ahora en el presente ni siquiera lo intenta. Lo que él cree no es la verdad. Piensa que esa estaca lo detendrá, lo cual no es cierto. ¿Sabe? La verdad que puede hacerle libre, o sea, sacar la estaca enterrada en el suelo, pero no sabe que podría sacarla sin mayor esfuerzo, y vive encadenado, en vez de vivir como lo que realmente es. Vive de acuerdo a una percepción errónea, y es esa percepción la que en realidad lo mantiene encadenado. Muchos cristianos no entienden la verdad. No saben lo que son en Cristo. Nunca han entendido su propia imagen. No saben lo que tienen en Cristo, por lo tanto no conocen la verdadera libertad. Han bloqueado sus mentes espiritualmente y se dicen, ay, no puedo hacerlo. No puedo liberarme, no puedo tener éxito, estoy encadenado a este hábito, estoy encadenado al fracaso y al limitado conocimiento. Mi amigo, eso no es verdad. Pero si creemos que lo que creemos es verdad, terminará siendo verdad en nosotros. Muchos cirujanos especializados en cosmetología plástica dicen que muchos de sus clientes, aún después de una exitosa cirugía plástica, se ven a sí mismos deformes físicamente. Voy a compartir con usted 3 cosas para que tenga una positiva autoimagen, para que comprenda lo que Dios dice acerca de usted. Esto le dará una saludable autoimagen y hará resaltar en usted la verdadera humildad. Primero, reconozca su justicia. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si usted está en Jesucristo, si le ha recibido como su Salvador en forma personal, si ha sido bautizado por el Espíritu Santo y pertenece al cuerpo de Cristo, si usted se ha arrepentido de sus pecados y por fe ha confiado en Jesús, usted, mi amigo, mi amiga, ya es salvo. Y no solo eso, usted es un santo, aunque usted no lo crea. La jerarquía de la Iglesia romana escoge a ciertos individuos, hombres y mujeres, que han logrado ciertas cosas en sus vidas religiosas y los canoniza. O sea, los declaran santos y santas. Escuche, nadie me puede hacer un santo, porque ya lo soy. Usted está escuchando a San Adrián. Y no lo estoy diciendo con arrogancia o por vanidad, sino porque es verdad. Y no lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. Y si usted es ya salvo, usted también es un santo o una santa. Hay 2 clases de personas, las que son santas y las que no lo son. Y usted y yo, o somos lo uno o somos lo otro. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? Pablo llama a todos los creyentes en Éfeso santos. Significa una persona
la cual Dios ha justificado y la ha apartado para sí mismo. Y alguien me dirá, el pastor Rogers, yo no soy tan santo. Escuche, o se es santo o no se es. Nadie puede ser medio salvo o medio santo. El ser medio salvo es estar totalmente perdido. Otros, tratando de aparentar humildad, dirán, yo no creo que debo llamarme un santo. Permítame decirle lo que la humildad es. Humildad es aceptar lo que Dios dice acerca de usted. Y Dios dice que si usted es un santo, usted es un santo, ¿no le parece? Hay personas que son muy difíciles de guiarles a Cristo porque no creen y menos aceptan lo que Dios dice, no acerca de su condición de pecadores, sino también acerca de su santidad cuando ya son salvos. Algunos cristianos no quieren llamarse santos porque dicen, no son lo suficientemente buenos. Escúcheme, Cristo murió por usted. Y si usted, por ser salvo, es uno de los santos, ¿qué derecho tiene usted de decir que no es bueno? Otros dicen, no soy lo que debo ser. Y aunque eso suene a humildad, no lo es. Eso es rebeldía. Permítame preguntar, si usted no es lo que debe ser, ¿por qué no lo es? ¿Piensa que Dios aceptará eso como una excusa? Dios le llama santo. Y si usted pregunta, pastor, ¿eso quiere decir que debo ser impecable? No. Nadie puede ser impecable, solo Jesús. Pero usted sí puede ser sin mancha. Mire Efesios 1:4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cada cristiano debería ser sin mancha delante de Él. Somos santos de Dios. Y usted me dirá, pero pastor, yo no soy perfecto. Mi amigo, a los ojos de Dios, si usted es santo, Dios lo ve como perfecto. Busque Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Eso quiere decir que si usted pudiera salvarse por ser buenito, estaría ganando su propia salvación. Y que Dios está en deuda con usted. Mi amigo, Dios no le debe nada a nadie. Ahora mire el verso 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en el verso 6 el apóstol dice, como también habla David de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La Biblia enseña, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando confío en Jesús, el momento que entrego mi corazón a Cristo, en ese mismo instante soy justificado delante de Dios. Soy un santo. Y alguien me preguntará, ¿y qué si vuelvo a pecar? Mi amigo, ¿qué quiere decir con eso, si vuelvo a pecar? Por supuesto que usted volverá a pecar. Todos pecamos. No hay ni una sola persona entre los miles y miles que me escuchan que no haya pecado. Pastor, cuando uno peca después de ser salvo, pierde la salvación. ¿Habrá alguien que no haya pecado después de ser salvo? Estoy seguro que no. Pero si usted se arrepiente de sus pecados y confía en el Señor Jesucristo, usted está justificado delante de Dios. Y si fracasamos espiritualmente, dice la Biblia que en Jesucristo tenemos un abogado que intercede por nosotros delante del Padre. Cuando pecamos, debemos confesar nuestro pecado. Pero ¿cuántos de nosotros hemos confesado que somos hechos justicia de Dios en Cristo? Por eso es que la Biblia dice en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, el apóstol está diciendo que no debemos envanecernos ni enorgullecernos de la fe y de la gracia que Dios nos ha dado. Así que usted puede tener una autoimagen positiva si sabe quién es en Cristo. Si tiene una personalidad saludable, bien balanceada, entonces tiene la justicia de Dios. Ahora, esta justicia nada tiene que ver con sus obras, porque está únicamente relacionada con su fe en el Señor Jesucristo. Su justicia no es suya propia, sino la justicia que Dios le otorga a usted por medio de los méritos de Cristo, porque lo que Jesús hizo por usted justifica el que haya sido usted justificado. Segundo, confíe en sus recursos. Veamos Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No solo que usted está justificado a los ojos de Dios, no solo que Dios le considera santo, sino que Dios le ha dado todo lo que necesita para vivir la vida cristiana. Ahora permítame hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen toda la paciencia, todo el amor, toda la sabiduría, todo el dinero o toda la fe que necesitan? Y muchos responderán: no tengo lo suficiente de todas esas cosas que necesito. Gracias por su honestidad. Pero, ¿qué es lo que nos dice el verso 3? Nos dice que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿quién tiene la razón, usted o Dios? Dios dice que usted tiene todo lo que necesita para su vida cristiana. O sea, tiene toda la paciencia, todo el amor, toda la sabiduría, todo el dinero y toda la fe que necesita. Y no faltará quien me pregunte: pastor, si ya lo tengo, ¿cómo es que no lo tengo? Mi amigo, eso es porque usted no ha entendido lo que tiene. No se ha visto a usted mismo poseyéndolo. Y como no concibe poseyéndolo todo, vive como si no poseyera nada. Recuerde que en la vida cristiana primero viene lo doctrinal, luego lo práctico. Y para comportarse como cristiano tiene que saber y entender que usted ya está en Cristo. No solo debe reconocer la justicia que le ha sido otorgada, sino que debe confiar en sus recursos espirituales. Cuando usted sabe la verdad, esa verdad le hará libre. Pero si usted no entiende lo que tiene en Cristo, podría estar pidiendo por algo que ya tiene. Ahora recuerde que Dios nunca le pedirá a usted algo que Él mismo no le haya dado. Todo lo que Dios demanda de nosotros es porque ya nos lo ha dado. Y de acuerdo a Efesios 1:3, Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Está usted gozando de esas bendiciones? Creer en lo que Dios dice es mucho más importante que lo que usted piensa. Cuando usted comprende lo que Dios dice, cuando usted entienda la verdad de Dios, esa verdad le liberará. Usted tiene que reconocer la justicia que le ha sido otorgada, y usted es justo delante de Dios en Cristo Jesús. Y por eso Dios nunca más se acordará de sus pecados. Sin embargo, eso no significa que Dios no le disciplinará si es que usted desobedece. Pero nunca usará ese pecado para acusarle. Anote al margen 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En Romanos 8:9 leemos: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros si es que somos salvos, y es por medio de Él que Jesús vive en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, entonces no somos salvos. ¿Y cómo es que Cristo mora en nosotros? No corporalmente. Él viene por medio de su Espíritu Santo, y cuando creemos somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Cuando estamos en el Espíritu, quiere decir que el Espíritu está en nosotros y nosotros somos de Cristo y Cristo está en nosotros. Por favor, escúcheme con atención. El Espíritu Santo es Dios en cada creyente. Algunos hermanos pentecostales a veces me preguntan si he recibido la segunda bendición. Y yo les contesto que para mí la segunda bendición es entender bien la primera. Muchos de nosotros en realidad no nos damos cuenta lo que obtuvimos cuando nos salvamos. No solo el perdón de nuestros pecados y vida eterna, sino que también recibimos al Espíritu Santo de Dios y con Él, y en Él, al Señor Jesucristo. Esa es la más importante bendición que uno puede recibir en la vida. Cuando yo recibí esa bendición, mis ojos espirituales fueron abiertos y aprendí que Él me había bendecido con toda bendición espiritual en Jesucristo. Cuando usted se salvó, cuando nació de nuevo, le fueron dadas todas las bendiciones de Dios. Dios no nos da de su Santo Espíritu por etapas. Pablo lo asegura al decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el apóstol Pedro en su segunda epístola, el capítulo 1, verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo lo obtenemos? Mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado para su gloria y excelencia. O sea, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Usted no necesita nada más, pero tampoco nada menos. Por eso la Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando usted entiende quién es en Cristo y reconoce que ha sido justificado, Dios le llama santo. Cuando confía en los recursos con que Dios ya le ha bendecido, entonces la segunda bendición es el descubrir todo lo que le ha sido dada en la primera bendición. Y el resto de su vida lo pasará descubriendo todo lo que obtuvo desde el mismo momento en que pasó de muerte a vida. O sea, todo lo que recibió desde el instante en que aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Qué más podría necesitar? Dios ya no nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tercero, descanse en su relación. Busque Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Su relación es una de aceptación. No solo en que usted ha aceptado a Cristo, sino que Él le ha aceptado a usted. Mire esa frase, en el amado. Es una referencia directa al Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que es cierto acerca del Señor Jesucristo es también cierto acerca de usted. Cuando el Padre desde el cielo miró a su Hijo siendo bautizado, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si usted está en Cristo, es aceptado en Él por el Padre. La razón por la que muchos no tienen una positiva autoimagen es porque tienen una personalidad distorsionada por un sentimiento de rechazo. Algunas veces se le llama complejo de inferioridad. ¿Por qué tenemos esa clase de sentimientos? Bueno, porque es parte de nuestra naturaleza adánica. Cuando Adán pecó, su pecado causó rechazo por parte de Dios. ¿Qué sucedió con Adán y Eva después que pecaron? Tuvieron que salir del jardín del Edén, fueron rechazados. Vivimos en este mundo con esa innata sensación de rechazo y la mayor parte de nuestra vida la pasamos buscando aceptación. Queremos ser aceptados, pero nos volvemos orgullosos.
Tratamos de hacer cosas y nos esclavizamos a ellas. Vivimos por lo que otros piensan. Vivimos de acuerdo a lo que la mayoría impone, aunque sea negativo y ofensivo delante de Dios. Definitivamente nos importa más la opinión que los hombres tengan de nosotros que la opinión de Dios. ¿Por qué los jóvenes dejan una buena casa en donde tienen rica comida, buena ropa, abundante agua para bañarse, una agradable cama y el amor de sus padres? ¿Por qué se van de sus casas para vivir en comunidad con otros jóvenes desordenados, sin bañarse, sin cambiarse de ropa, comiendo solamente alimentos enlatados y durmiendo en colchones sucios en donde seguramente han dormido muchos otros jóvenes sanos y enfermos? ¿Por qué lo hacen? Sencillamente porque se sienten aceptados. Porque asisten masivamente a los conciertos de rock pesado. Y no me digan que es porque les gusta la música. Eso es puro cuento. Eso podrá ser cualquier cosa menos música. Ellos pueden pensar que les gusta, pueden ser adictos a esa clase de ruido, pero eso no es natural. Eso solo significa que sus oídos y sus gustos musicales están atrofiados. Lo mismo sucede con el licor y con los cigarrillos. Cuando comienzan a beber o a fumar, se enferman, pero siguen bebiendo y fumando hasta que se vuelven adictos. Cuando los jóvenes van a esos conciertos, van no tanto por la música, sino por el sentido de aceptación, por saber que pertenecen al grupo, quieren ser parte de algo, porque tienen la idea de que sus padres no les aman, se sienten rechazados y por eso buscan un hogar extraño, falso, artificial, en donde aprenderán todo lo malo y rechazarán todo lo bueno. Y para ser aceptados, deben vestirse de cierta manera. Los supermercaderes transnacionales dicen que para ser aceptados hay que usar cierta pasta para dientes, cierta moda de ropa, cierto estilo de peinado y hasta cierta forma de hablar. Si no cumplimos con esos parámetros, seremos rechazados. Muchos que se dicen creyentes tienen esta necesidad de aceptación. Aún después de ser salvos, fracasan en entender que ya son aceptados en el amado. Y muchos creyentes se vuelven legalistas y hacen esfuerzos sobrehumanos para ser aceptados y para que Dios les ame. Y piensan, si voy a la iglesia más frecuentemente, o si doy más dinero en las ofrendas, o si oro más intensamente, o si estudio la Biblia, o si memorizo un buen número de versículos, tal vez logre que Dios me ame y me acepte. Mi amigo, mi amiga, eso es trágico. ¿No le parece? Escúcheme, Dios ya le ha aceptado. Así que deje de hacer tanto esfuerzo. Dios en su infinita gracia ya le ha aceptado. Grabe en su mente y corazón las palabras de Pablo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios no le cambia para poder amarle, es todo lo contrario. Dios le ama para poder cambiarle. ¿Lo entiende? De hecho, Él le amó a usted antes de que usted fuera salvo. En Romanos 5:8 el apóstol Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero debemos entender que aunque Dios ama al pecador, de ninguna manera lo acepta si es que ese pecador no se ha arrepentido de sus pecados. Pero cuando se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón por fe, entonces por la gracia de Dios, el pecador es aceptado porque ya está en el amado. En el Antiguo Testamento se relata la historia de Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. David y Jonatán habían hecho un pacto de sangre basado en el amor que se tenían para tener comunión mutua, pelear las batallas del uno y del otro y compartir todo cuanto tenían.
este pacto cubría también a los hijos. Y Jonatán tuvo un hijo, Mefiboset, que era heredero al trono si es que su padre, Jonatán, heredaba el trono de Saúl, rey de Israel, padre de Jonatán y abuelo de Mefiboset. Pero Saúl y Jonatán murieron, y David fue ungido como rey de Israel. Por el temor de que David como rey quisiera eliminar cualquier vestigio de la descendencia de Saúl, una comadrona tomó al pequeño Mefiboset para ocultarlo, pero al correr con el niño en sus brazos tropezó y cayó, y las piernas de Mefiboset se fracturaron, y él quedó lisiado para toda la vida. La mujer llevó al niño hasta un pequeño pueblito llamado Lodebar, en donde Mefiboset creció temiendo y odiando a David. ¿Por qué? Porque nada sabía acerca del rey David. No sabía que David le amaba. No sabía del pacto de sangre que Jonatán, su padre, y David habían hecho. Y la causa de la rebelión de Mefiboset en contra de David era el resultado de creer mentiras acerca de David. Ignoraba la verdad. Debido al pacto entre David y Jonatán, él, Mefiboset, era amado por David. Pero después de varias circunstancias, David encontró a Mefiboset y lo hizo traer al palacio. Frente a David, Mefiboset puso su rostro en el suelo, pensando que David lo mataría ahí mismo. Pero David le dijo: Mefiboset, yo no quiero matarte. Yo quiero bendecirte. Quiero tratarte como uno de mis propios hijos. Quiero que tengas la herencia que te corresponde y que siempre te sientes conmigo a la mesa real. Te amo y quiero honrarte y bendecirte. ¿Por qué David hizo todo esto? Por el pacto que había hecho con Jonatán. David aceptó a Mefiboset por ser el hijo de Jonatán, y debido a ese pacto, cuando supo de la existencia de Mefiboset, lo buscó hasta encontrarlo, lo trajo al palacio y lo aceptó como si fuera su propio hijo y le bendijo como tal. ¿Por qué soy aceptado por Dios? No porque yo sea alguien especial, no por ninguna de las cosas notables que haya hecho. Dios me aceptó por amor a Cristo. Busque Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Delante de Dios, en Cristo soy hecho justicia, y necesito reconocer la justicia, necesito confiar en los recursos que Dios me ha dado. Pero no solo eso. También necesito aceptar mi relación. Soy acepto en el amado, y debo dejar de tratar de ganar mi camino hacia Dios. Escúcheme atentamente. La santidad no es el camino hacia Cristo. Cristo es el camino hacia la santidad. El otro día, en un artículo bíblico relacionado con la llenura del Espíritu Santo, leí lo siguiente. Si queremos ser llenos con el Espíritu Santo, debemos vivir vidas justas y buenas. Y yo pensé, creo que esto debe ser al revés. Si queremos vivir vidas justas y buenas, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto no es un juego de palabras, piénselo. Si por nosotros mismos pudiéramos vivir vidas justas y buenas, ¿qué necesidad tendríamos de ser llenos del Espíritu Santo? Debemos llegarnos a Dios como somos y humildemente decir: Señor, aquí estoy. Y Él nos dirá: eres aceptado. Ahora, si yo me aferro a mis pecados, no podré ser lleno del Espíritu Santo. El momento que me arrepiento de mis pecados y digo: Señor, aquí estoy, ese momento soy aceptado en el amado, soy hecho justicia de Dios en Cristo. Recuerde que Dios no nos cambia para poder amarnos, sino que nos ama para poder cambiarnos.
y que la santidad no es el camino a Cristo, sino que Cristo es el camino a la santidad. En Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales que necesitamos, y en Él somos recibidos y somos aceptados por el Padre. Y cuando sabemos eso con absoluta certeza, tendremos una autoimagen que solo Dios nos la puede dar, que es el comienzo de la imagen de Cristo que Dios quiere que nosotros seamos. Veamos Efesios 1, desde el verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora vayamos hasta el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Por arrepentimiento y fe. Eso nos hace miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Permítame ilustrar esto de la siguiente manera. Suponga que yo le pongo a usted en un barril. ¿Dónde está usted? Pues en un barril. Luego yo pongo ese barril en un río. ¿En dónde está usted? Dentro de un barril en el río, ¿correcto? Bien. Si usted es un creyente, ¿dónde está usted ahora? Pues está en Cristo. ¿Dónde está Cristo? En los lugares celestiales. ¿Ya lo entendió? Lo que es verdad acerca de Cristo es verdad acerca de usted. Jesús está en el trono, sentado a la diestra de su Padre. Todas las cosas están a sus pies. Y cuando usted entiende quién es usted en Cristo y habla de tener una buena personalidad y aceptación propia y autoimagen, usted lo tiene todo. Y no se enorgullecerá por eso, sino que más bien se humillará. Recuerde que la verdadera humildad es aceptar lo que Dios dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Es usted ya verdaderamente libre? Solo Cristo puede darle esa libertad. ¿Tiene ya a Cristo en su corazón? ¿No le gustaría hacer esa decisión espiritual ahora mismo? Si ese es su sincero deseo, le invito a orar conmigo una sencilla oración. Dios eterno, vengo ante ti sabiendo que soy pecador y estoy necesitado de tu perdón y de tu misericordia. Señor Jesús, en la cruz del Calvario tú ofrendaste tu preciosa vida como pago por la culpa de mis pecados. Gracias por tu incomparable amor. Este momento y con profunda fe te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea y hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos, porque lo pido en tu santo nombre. Amén. Para empezar, tengo una proposición para usted. ¿Le gustaría ser inmensamente rico? ¿Le gustaría tener más dinero de lo que usted posiblemente podría gastar en toda su vida sin privarse absolutamente de nada? Que alguno me dirá, ¿qué pregunta, pastor? Por supuesto que me gustaría ser inmensamente rico. Muy bien, ahora, ¿le gustaría añadir a su riqueza la suficiente sabiduría como para saber cómo utilizar sus riquezas? ¿Le gustaría tener visión y liderazgo para, sin que importe las crisis que se presenten, usted sepa exactamente qué, cómo y cuándo hacer lo que tiene que hacer? Ahora, junto con esa riqueza y sabiduría, ¿no le gustaría tener la paz y la serenidad que provienen de una correcta relación con Dios? ¿Cómo le gustaría tener todas estas cosas? Y usted me responde, pastor, eso es imposible. Nadie puede tener esa clase de riqueza, de sabiduría y de adoración. Pues mire, yo le voy a mostrar el camino y juzgue usted si lo que voy a decir no es más que una falsa propaganda. ¿De acuerdo? Bien, hablemos de la riqueza. Busque Mateo 5:5.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso, mi amigo, es riqueza indescriptible. ¿Y qué de la sabiduría, de la guía que uno necesita? Veamos el Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Y qué de la paz y de la serenidad que queremos tener? Veamos Mateo 11, los versos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo trabaja eso en nuestras vidas? Bien, veamos. Primero, el significado de mansedumbre. Muchos piensan que mansedumbre es cobardía, que si uno es manso, tiene un carácter tímido y ambivalente. Permítame decir de una vez por todas, mansedumbre no es cobardía. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Fue Cristo un cobarde? ¿Llamaría usted cobarde a quien con látigo en mano echó fuera del templo a los mercaderes? ¿A quien pasó 40 días en el desierto, en ayuno y oración, rodeado de bestias salvajes? ¿Se atrevería usted a decir que fue un cobarde? Jesús, aun sabiendo que en Jerusalén sería apresado, acusado y crucificado, sin embargo fue con determinación y firmeza hasta esta ciudad. ¿Le parece a usted que eso fue un acto de cobardía? ¿Qué clase de cobarde fue Jesús que sufrió en agonía y murió con su cuerpo clavado en una cruz? Jesús, el más hombre de todos los hombres que ha existido, dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre ni siquiera es debilidad, aunque muchas veces así lo pensemos, cuando lo opuesto es la verdad. Para ser manso hay que tener tremenda fortaleza espiritual y emocional. La Biblia dice que aparte del Señor Jesús, Moisés fue un hombre manso. Piénselo. Moisés fue un comandante en jefe que guió al pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Fue un hombre de valor. Pero ser un hombre de valor no excluye la mansedumbre. Alguna vez en alguna parte leí la siguiente frase: si usted cree que mansedumbre es debilidad, trate de ser manso por una semana. Perturbadora opción, ¿no le parece? Ser manso demanda una increíble fortaleza, porque la mansedumbre es fortaleza bajo control. En tiempos bíblicos y aún en la actualidad, cuando alguien tenía un caballo salvaje y quería montarlo, primero tiene que domarlo hasta que se vuelva manso. Y solo cuando ha sido amansado puede ser montado, utilizado. Pero note, no es que el caballo perdió su fortaleza, sino que ahora su fortaleza está bajo control. Entonces, mansedumbre es fortaleza que está bajo control. Wallace Hamilton es el nombre del autor del libro Cabalgue caballos salvajes. ¿Y qué ilustra lo que estoy diciendo? Dice que nosotros venimos a este mundo con toda clase de deseos, de instintos, proclividades, habilidades y ambiciones dadas por Dios mismo, y que al diablo le encantaría quitárnoslas y pervertirlas para su propio uso. Pero esos dones son el regalo de Dios para nosotros. Pero Él quiere que todos esos dones estén bajo su control y sean para su honra y su gloria. Pero el diablo quiere pervertirlos y traer vergüenza al nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay 3 cosas que usted puede hacer con sus habilidades naturales y los dones que Dios le ha dado. Primero, autoafirmación. Allá a comienzos de la década de los años 60, apareció el siguiente lema: lo que quiera que es natural es hermoso, y cualquier cosa que es hermosa debe ser buena. Así que, lo que quiera que usted quiera hacer, hágalo. Nuestros antepasados de alguna manera fueron más listos que la gente de esta generación y su maldad. Los antiguos, si querían hacer algo malo, malvado, vil, si querían dejar correr sus caballos salvajes,
Tomaban esa maldad, esa impiedad, esa vileza que tenían y la deificaban, la convertían en un dios o en una diosa. Y por ejemplo, si ellos querían beber hasta emborracharse, decían, bien, legitimemos esto. Y se hicieron al dios Baco, que es el dios del vino, y le adoraron emborrachándose. Así que fueron pervertidamente listos. Y si querían cometer adulterio o fornicar o vivir en un lujurioso desenfreno, deificaron a Venus como la diosa de la sexualidad y la promiscuidad. Así dejaban correr sus caballos salvajes. O si tenían rencores y deseos de venganza, para justificar su deseo de guerra, de sangre y dar rienda suelta a su odio, deificaron a Marte, el dios de la guerra. No solo que se sentían muy bien dejando correr sus caballos salvajes, sino que sus desenfrenadas bajas pasiones las elevaron al nivel de virtud religiosa. Hubo un hombre filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que fue el abanderado de los que querían dejar correr libremente a sus caballos salvajes. Fue el apóstol de la autoafirmación. Adolfo Hitler estudió intensamente los escritos de Nietzsche. Déjeme leer una frase que Nietzsche escribió en uno de sus libros. Dice, hagan desaparecer a sus piadosos sacerdotes y su debilucho evangelio de misericordia. Purguen de sus almas esta enfermedad diabólica llamada cristianismo. El progreso depende de hombres fuertes y gente fuerte. Por lo tanto, afírmese en usted mismo. Sea un superhombre. Y Hitler fue convencido de esto, y el resultado fue la invención de los hornos de gases para aniquilar a los judíos. Segundo, el autocontrol. Solo reprima sus deseos. Mutile al jinete del caballo. Eso, mi amigo, es una forma de budismo. Los budistas tienen esa clase de religión. Razonan que si las personas no pueden llevarse bien y no tienen paz consigo mismas y menos con los demás, es porque sus deseos no tienen restricciones, y esto les guía a vivir una vida de frustración. Entonces el budista dice, usted tiene que llegar a un punto en donde ya no tenga esos deseos. Tiene que sublimizar todo deseo, amortiguar sus pasiones hasta alcanzar el nivel nirvana, el lugar en donde no siente ni es nada. Es como si a usted le cortaran la cabeza para eliminar el dolor de cabeza. ¿Cómo verá? Eso es una especie de religión negativa, de fe negativa. El cristianismo es una fe positiva. Dios no elimina al jinete ni mutila al caballo. Lo que hace Dios es tomar ese deseo, esa fortaleza, esa ambición, esa habilidad, todo lo que Él mismo nos ha dado, dársela al Señor Jesucristo y dejar que Jesús controle nuestra vida. Anote Romanos 6:19. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere tomar sus habilidades y sus deseos y ambiciones y mutilarlos. No, de ninguna manera. Lo que Dios quiere hacer es controlarlo para su gloria. Por ejemplo, digamos que usted tiene un temperamento volátil. Dios dice que no debe perder su temperamento y que más bien debe aprender cómo usarlo. Mire lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. El mismo Señor Jesús, cuando vio que los mercaderes habían hecho del templo un lugar para sus negocios, no muy honestos que digamos, se airó, se enojó, fue movido a ira. O sea, Él no perdió su temperamento, su control, sino que lo utilizó en una causa justa. Mi amigo, si usted me dice que no tiene temperamento, entonces algo no está bien con usted. Jesús quiere controlar su temperamento para su gloria. Debe haber ciertas cosas que deben disgustarle, enojarle, hacerle perder su temperamento. Por ejemplo, la industria pornográfica, el tráfico de drogas, la explotación sexual de mujeres y de niños y toda la depravación actual que está convirtiendo al mundo en un desierto espiritual, moral y ético. Un desierto lleno de fieras feroces. ¿Y qué de nuestra lengua? Jesús quiere que con nuestra lengua le alabemos y le glorifiquemos.
Gracias a Dios hay muchos cantautores que son genuinamente cristianos y utilizan ese don que Dios les ha dado no solo para tocar e inspirar la vida de otras personas, sino y sobre todo para alabar, honrar y glorificar a Dios. Y Dios nos da dones y talentos, naturales o especiales, no para que nos volvamos orgullosos de tener esos dones y talentos, sino para que con ellos alabemos y bendigamos a Dios. Y eso también, mi amigo, es fortaleza bajo control. Generalmente usamos nuestra lengua para criticar negativamente, para insultar, para vejar al prójimo, para quejarnos, para expresar nuestra ira, para vocalizar nuestro enojo. Pero cuando Dios toma el control de nuestra lengua, ¿qué es lo que sucede? Mateo 12:35 tiene la respuesta. El buen hombre del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. ¿Tiene usted ambiciones? Y no faltará quien de inmediato me diga, pastor, ser ambicioso es malo. Amigo, ¿en dónde aprendió usted ese disparate? Si usted no tiene ambiciones, no es un ser humano. Escúcheme, una cosa es ser ambicioso y otra cosa es ser codicioso, avariento, egoísta. Su ambición no debe ser por tratar de ser el mejor, el más influyente, el más importante o el más poderoso. Su ambición debe ser la misma ambición que tuvo el apóstol Pablo, querer ser como Jesús, que Jesús viva la vida de él en la vida de Pablo. Esa es una santa, sana y noble ambición. Eso es fortaleza bajo control. ¿Cómo puede usted ser una persona mansa? Busque la epístola de Santiago, capítulo 1, desde el verso 21. Ponga mucha atención a esta porción de las Escrituras para que sepa cómo la mansedumbre puede ser parte de su vida. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede sanar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí el Señor nos dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra. Ahora, ¿por qué debemos recibir con mansedumbre la palabra? Porque la mansedumbre es fortaleza bajo control. Y para ser controlado por el Señor, usted tiene que conocer su voluntad y su camino. Y para conocer la voluntad y el camino de Dios, usted tiene que conocer su palabra. Por lo tanto, tiene que recibir la palabra con mansedumbre. Escúcheme, ni usted ni yo sabemos ni la milésima parte de cómo guiar nuestra propia vida. Se explica ahora por qué, aun siendo creyente, fracasamos tantas y tantas veces. En una sala judicial a un hombre le preguntaron, «¿Jura decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios?» Y el hombre respondió, «Si yo supiera la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, entonces sería Dios». Ingeniosa respuesta que encierra todo un mundo de teología. Necesitamos guía. Te puedo asegurar que Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Así que si usted es una persona llena de mansedumbre, usted tiene que poner su vida en las manos de Dios para que le guíe. Si quiere que Dios le dé bienestar económico, sabiduría y adoración profunda, entonces tiene que recibir la palabra de Dios con mansedumbre, la cual, o sea, la palabra de Dios, puede salvar su alma. De acuerdo a Santiago, 3 cosas son necesarias. Primera, debe haber un espíritu de arrepentimiento. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, ¿qué significa esto? En el griego la palabra inmundicia significa tener el oído tapado con cera. Por lo tanto, hay que eliminar el exceso de cera en el oído. Y la aplicación espiritual es fácilmente comprensible. Pero, ¿cuál es la cera espiritual que tapa nuestros oídos? La abundancia de superficialidad. Verá, muchos de nosotros ya hemos sido salvados, pero todavía ha quedado un residuo pecaminoso en nuestras vidas. Y lo que Santiago está diciendo es, limpien sus oídos espirituales de la cera que los está tapando. Un hombre puede domar un caballo salvaje, pero
Dios no hace con usted lo que el hombre hace con su caballo. Usted mismo tiene que llegar al punto cuando diga, dejo mi maldad, abandono mis inmundicias espirituales. Si usted quiere que Dios le hable, tiene que entender su palabra. Si usted quiere que la Biblia inflame su corazón y su mente, tiene que eliminar la cera espiritual que está tapando sus oídos. Y la única forma de hacer eso es por medio del arrepentimiento de sus pecados. Debe tener un espíritu de arrepentimiento. ¿Sabe qué clase de persona es la que menos entiende esto de la mansedumbre? Pues la persona que está llena de orgullo. De hecho, esa clase de persona no puede recibir nada más porque su orgullo lo llena todo, tanto su vida material como su vida espiritual. Sin embargo, la Biblia dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Y qué de usted? ¿Está haciendo la provisión adecuada para la salvación de su alma? ¿Tiene usted una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? Por favor, abra su Biblia y busque la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esta palabra recibid es una palabra interesante. Denota algo que es dado a una persona y esa persona la recibe. Usted no podrá recibir y menos entender la palabra si es que no tiene un espíritu de arrepentimiento. Sí, usted puede saber cosas acerca de la palabra, hasta puede saber intelectualmente, académicamente la palabra, pero eso no le califica para entender la palabra de Dios. Recibir significa aceptarlo como un regalo, y cuando lo recibe, usted la recibe como que si fuera un huésped muy especial en su vida, y le dice, pasa, seas bienvenida. Estamos encantados de tenerte en nuestra casa. Esa es la clase de bienvenida que nos gusta escuchar a nosotros, ¿verdad? Es la misma clase de bienvenida que le gusta escuchar al Señor Jesús, no solamente en relación con Él, sino con su palabra. Amigo, en su vida, ¿da usted esa clase de bienvenida a la palabra de Dios? Abre de par en par las puertas de su corazón y dice, Señor, recibo tu verdad. Hay muchos que van a las iglesias a escuchar el mensaje de la palabra. Otros oyen mensajes radiales como este que está escuchando ahora mismo, pero lo hacen tratando de entender la palabra de Dios, pasándola por el filtro de sus mentes, y no necesariamente porque le den la bienvenida a la palabra de Dios en sus vidas. Mi amigo nunca aprenderá la verdad de esa manera. Tiene que dejar su orgullo intelectual en el polvo. Humíllese. Tenga su corazón en paz con Dios y hágalo con mansedumbre, con un espíritu de arrepentimiento, dejando de lado toda inmundicia y abundancia de malicia, y con un espíritu receptivo, dé la bienvenida y reciba la palabra de Dios. Segundo, debe haber un espíritu receptivo. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez que usted tiene la palabra de Dios en su corazón, tiene que volverse un hacedor de la palabra. O sea, vivir de acuerdo a lo que cree. Fuera de esta verdad, todo lo demás no es más que verborrea religiosa. Si usted no es hacedor de la palabra, se engaña a usted mismo. Si usted solo escucha las verdades de la palabra de Dios, pero nunca las pone en práctica, usted es culpable de autodecepción y por lo tanto puede perder su alma en vez de salvarla. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo, esto es, indeciso, es inconstante en sus caminos. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio. Escuchar y no hacer es una verdadera locura espiritual. Las impresiones sin las expresiones dan como resultado las depresiones. Si usted solo oye y oye y oye la palabra de Dios y no vive de acuerdo a esas verdades, tendrá un efecto negativo en su vida. Alguien dijo que educación es el proceso mediante el cual el material en los cuadernos del profesor es transferido a los cuadernos del alumno
sin que haya pasado por la cabeza de ninguno de los dos. Me temo que muchas veces esa clase de conocimiento bíblico es el que tenemos. Pero las enseñanzas bíblicas no solo que deben estar en nuestra cabeza, sino que necesitan estar en nuestro corazón para que se manifiesten en nuestra vida. ¿Para qué sirve la mansedumbre? Veamos el final del verso 21 en Santiago 1, la cual puede salvar vuestras almas. Tercero, los motivos de la mansedumbre. El querer alcanzar bienestar económico, el desear ser guiado y tener visión y liderazgo en cada crisis de la vida, esa es una buena motivación. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y usted me dice, pastor, en la actualidad usted no consigue mucho siendo manso. En nuestro mundo uno tiene que patear, arranchar, pelear, morder, engañar. Esa es la única forma de salir adelante. Pudiera ser. Pero quiero que recuerde que el hombre perdió su herencia por falta de mansedumbre cuando se rebeló contra Dios en el jardín del Edén. La gente hoy en día no es capaz de gozar con lo que piensan que tienen por su espíritu de rebelión. Pastor, ¿qué quiere decir que recibirán la tierra por heredad? Bien, veamos 1 Corintios 3:21. Todo es vuestro. Veamos ahora 2 Corintios 6:10. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Ahora, ¿qué significa todo esto? La tierra y todo lo creado son propiedad de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios tiene es nuestra herencia, porque somos hijos suyos, coherederos juntamente con Cristo. Y sin embargo, nada es realmente nuestro. Nosotros solo somos administradores, mayordomos de las cosas de Dios. Y este es un arreglo admirable, porque cuando el diablo venga y le diga, si no me sirves, voy a quitarte todo lo que tienes, usted le responde, tú no puedes quitarme nada porque nada tengo, todo le pertenece a Dios. Poderoso jab de izquierda al mentón del diablo, quien cambia de táctica y le dice, entonces si me sirves y me adoras, te lo daré todo. Y usted le responde, diablo, tú no puedes ofrecerme nada, porque ya lo tengo todo. Demoledor jab de derecha al mentón del diablo. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Va a llegar un día cuando todo será posesión de los hijos de Dios, porque en su palabra dice que heredaremos la tierra. Un día vamos a reinar con Jesús. Un día Jesús descenderá del cielo y se sentará en el trono de David y reinará en donde el sol alumbra, o sea, en todas partes. Su reino se extenderá de mar a mar. Los lagos, ríos y océanos estarán rebosantes de peces. Los árboles se doblarán por el peso de los frutos en sus ramas. El cielo se llenará con multitud de aves, y todos los desiertos del mundo se convertirán en florecientes jardines. Todo esto será la herencia de los hijos de Dios. Los mansos heredarán la tierra. Eso lo tenemos ahora como herencia en nuestro corazón. Pero un día será realidad. Tendremos bienestar, riqueza económica. Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios no nos habla hoy? Están viendo y entendiendo las cosas al revés. No es que Dios no nos hable. El problema es que nosotros no estamos escuchando. No tenemos una actitud de mansedumbre para oír la voz de Dios. ¿Desea usted que Dios le guíe? Si usted se humilla con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu receptivo, Dios le guiará. Y usted no será como un barco en medio de una oscura y furiosa tormenta, sin brújula, sin timón, sin mástil y sin velas, empujado por las olas y los vientos de este mundo. Encaminará a los humildes por el juicio. Él le mostrará el camino y usted podrá escuchar su voz, guiándole aún en medio de la peor tormenta de su vida.
Y usted tendrá no solo bienestar y riqueza y sabiduría, sino que sabrá lo que es la verdadera adoración. Mateo 11, desde el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Veamos esta porción bíblica un poco más detenidamente. Jesús fue un carpintero y sabía cómo hacer yugos para los bueyes. Y no creo que Jesús jamás haya hecho un yugo que no quedó perfecto en los bueyes. Ahora, cuando un buey lleva un yugo, es porque es un buey manso. Ese buey sigue teniendo tremenda fuerza. Por eso usaban los bueyes para arar los campos. Y muchos agricultores que todavía aran a la antigua, dicen que el buey más dócil tiene más fuerza que un caballo en esas labores agrícolas. El yugo en el pescuezo de los bueyes es para que ambos bueyes puedan alar el arado. Y cuando Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, es como si estuviera diciendo, estamos en esto juntos, apóyate en mí, déjame guiarte. Quiero hacer un descanso para tu alma. Esa es la clase de mansedumbre que Jesucristo quiere darle a usted. No mañana ni pasado mañana, sino hoy mismo. Quienes están escuchando este programa, y si aún no son salvos, ¿no quisieran conocer a este maravilloso Salvador, Jesucristo? ¿No quisieran que sus pecados les fueran perdonados? ¿No quisieran hacer la paz con Dios para poder experimentar la paz de Dios? Dios le ama mucho más de lo que yo podría explicarle con palabras. ¿No quisiera tener la riqueza de su sabiduría, de su guía, de su cuidado, de su protección? Entonces le invito a entregar su corazón a Él. Venga, Jesús. Hubo un gran evangelista llamado Henry Morehouse. Su trabajo no fue entre grandes multitudes, sino en pequeñas iglesias. Como tema base de sus mensajes, él usaba Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez Morehouse estuvo en un pequeño pueblito minero, y en ese lugar había un hombre que odiaba a Dios, a Jesús, la Biblia, las iglesias, los predicadores, los evangelistas, los misioneros, en fin, odiaba a cualquier persona o cosa que estuviera relacionada en la más mínima forma con Dios. Este hombre se llamaba Mike Miller. Y este hombre le mandó un mensaje a Morehouse diciéndole que si predicaba esa noche, él iría a la iglesia, revólver en mano, para sacarle a balazos del pueblo. Los creyentes, asustados, se acercaron donde Morehouse y le dijeron que sería conveniente suspender la reunión de esa noche. Morehouse les dijo, no, he orado sobre este asunto y estoy convencido que Dios quiere que predique esta noche. Y yo confío totalmente en Dios. Tendremos la reunión esta noche, tal y como está programada. Esa noche la pequeña iglesita de ese pueblito minero estuvo totalmente llena. Y los que no pudieron entrar se quedaron alrededor de la iglesia y abrieron todas las puertas y ventanas para que la gente pudiera escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando Morehouse estuvo más o menos a la mitad de su mensaje, vino Mike Miller. Empujó a cuantos encontró a su paso. Llegó frente al púlpito, se sentó en el suelo y le dijo, usted haga lo suyo que después yo haré lo mío. Morehouse abrió su Biblia en Juan 3:16 y predicó del amor de Dios por todos los seres humanos, de cómo Dios entregó a su amado Hijo Jesucristo para que muriera por los pecados de todos nosotros. Morehouse predicó con tal pasión y convicción que se podía sentir la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Luego hizo la invitación para aquellos que quisieran recibir a Cristo en su corazón. Mike Miller se puso de pie, y la gente no sabía qué iba a pasar. No, él no pasó al frente, pero dio media vuelta, y salió de la iglesia dando un tremendo portazo.
Caminó por la calle principal de su pueblito. Sus amigos que estaban bebiendo en un bar le vieron y le llamaron: «Mike, ven, sírvete un trago». Pero Mike Miller siguió caminando como si no les hubiera oído. Llegó hasta un pequeño callejón, giró hacia la derecha y llegó hasta una semi-destruida valla metálica, tras la cual había un remedo de casa. Con sus enormes manos empujó violentamente la puerta. Era una sola habitación que servía de sala, comedor, cocina y dormitorio. Ahí una mujer de rostro demacrado cuidaba de unos pequeñuelos quienes, al ver entrar a su padre, corrieron a esconderse debajo de la cama por temor a que su padre los castigara. Su esposa, que evidentemente era abusada y golpeada físicamente, simplemente se puso en actitud protectora frente a la cama. Mike Miller miró a su esposa y en un tono dulce, desconocido en él, le dijo: «Mujer, no temas. Llama a los niños. Vamos a orar». Ella, asombrada, le preguntó: ¿Qué es lo que dijiste? Y él, con una paciencia absurda por ser él quien era, le dijo: «Trae a los niños, vamos a orar». Los niños salieron de debajo de la cama, pero se quedaron detrás de su madre. No entendían lo que estaba diciendo su padre. Él tomó a cada uno de ellos, les acarició en la cabeza y les dijo: «Hijos, vamos a arrodillarnos». Ellos, temerosos, así lo hicieron. Su mamá también se puso de rodillas, y para asombro de todos ellos, Mike Miller también se arrodilló y dijo: «Querido Dios», y se quedó en silencio. No sabía cómo orar. Sabía maldecir y decir palabras obscenas, pero no sabía cómo orar. De pronto, como en un relámpago, se acordó de las oraciones que su madre le enseñó cuando él era un niño, y entonces dijo: «Generoso Jesús, manso y humilde, mírame como si fuera un niño. Perdona mi simpleza y permíteme acercarme a ti». Y en ese momento, en ese cuartucho, frente a sus felizmente asombrados esposa e hijos, Mike Miller nació de nuevo. Sus lágrimas fueron la confirmación de la transformación interna. Esta historia real la sabemos porque el mismo Mike Miller la cuenta como testimonio de lo que le sucedió a él y a su familia cuando él entregó su corazón a Jesús. Ahora es posible que usted no sea como Mike Miller antes de conocer a Jesús. Pero si quiere ser salvo, se salvará de la misma forma en que se salvó Mike Miller. No hay ni uno solo de ustedes que sea tan malo que no pueda ser salvo.